Esta tarde estamos en Brasil y en Londres, para evaluar lo que algunos llaman un acuerdo histórico, y otros un fracaso. ¿Cuál es el futuro del planeta? Después de Glasgow. Buenas noches desde Río de Janeiro, en Brasil. Un país clave en la lucha contra el cambio climático y desde donde venimos informando desde hace 2 semanas, mientras los políticos y diplomáticos discuten el acuerdo en Glasgow. Si solo se trata de voluntad política, que sin duda falta aquí en este momento, entonces esa será la prueba del acuerdo en todo el mundo. En este programa especial, el primer ministro aplaude el Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi 200 países. Finalmente, llegamos al tipo de acuerdo revolucionario que el mundo necesitaba ver. India y China fuerzan un cambio de última hora en el acuerdo, al pedir la reducción gradual y no la eliminación gradual del carbón. Informamos sobre lo que podría significar para algunos de los más vulnerables del mundo, en Madagascar, al borde de una hambruna por el cambio climático. Y cómo el comercio ilegal de carne de res está destruyendo la selva amazónica, a menudo considerada los pulmones del planeta. Sally Lockwood, en Londres. Evaluaremos lo que un acuerdo que hizo llorar incluso al presidente de la COP, Alok Sharma, significa para el futuro de nuestro planeta. Pido disculpas por la forma en que se ha desarrollado este proceso, y lo siento profundamente. El jueves hubo un intenso regateo hasta el final sobre el acuerdo. Ahora existe poco consenso sobre cuán bueno o cuán malo resulta este último. Primero, esta noche, nuestro editor de ciencia y tecnología, Tom Clark, analiza lo que ya se denomina el Pacto Climático de Glasgow. Si la pasión pudiera salvar el planeta, el cambio climático habría sido corregido hace décadas. Los jóvenes lideran el movimiento por un cambio. Mira esto, cómo los jóvenes marcan el ritmo. Es increíble todo lo que está pasando afuera, si la gente escuchara esto. Si no actuamos ahora, entonces nuestro planeta podría estar en un peligro real. Los líderes que llegaban a Glasgow no pudieron evitar oír las voces en las calles. Y en una cumbre climática, ese clamor los siguió adentro. La COP de la ONU no es como las conversaciones de élite de Davos y del G20. Aquí, el mundo que se ha hecho o que se hace rico gracias a los combustibles fósiles, se enfrenta a sus pares que sufren por ello. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos decirle a nuestra gente, a la gente que vive en la línea del frente, en el Caribe, en África, en América Latina, en el Pacífico, cuando tanto la ambición, como desgraciadamente, algunas de las caras necesarias en Glasgow no están presentes? ¿Qué tipo de excusa deberíamos ofrecer por el fracaso? Pero los delegados aquí sabían que la realidad política de que 197 naciones trabajaran juntas en un pacto climático hacía del fracaso una posibilidad muy real. El gobierno del Reino Unido trazó acuerdos ambiciosos para reducir el carbón, el metano, poner fin a la ayuda a los combustibles fósiles y movilizar efectivo. Podrían reducir en unas décimas de grado el calentamiento global. Importante, pero un espectáculo secundario del acto principal, cumplir con el Acuerdo de París. El expresidente Obama, veterano de París, se esforzó por enfocar las mentes. Todavía no estamos más cerca de donde debemos estar. Para empezar, a pesar del progreso que representó París, la mayoría de los países no han cumplido los planes de acción que establecieron hace 6 años. Y las consecuencias de no actuar con suficiente rapidez son cada vez más evidentes. Pero muchos países que dependen de los combustibles fósiles parecían muy dispuestos a ignorarlas en la mesa de negociaciones, aunque no lo admitieran en público. Tendrá sus propios comentarios. Estas no son acusaciones serias, son acusaciones fabricadas. ¿Fabricadas? Eso, fabricadas. Hacia el final de las negociaciones, China, India y otros países dieron el paso que muchos temían. Aquí pasa algo.
El plenario debió haber comenzado hace una hora, pero a pesar de que Alok Sharma intentó llamar al orden a los países para que tomaran asiento y comenzar el proceso formal, se separaron en corrillos, las negociaciones continúan, y todo el mundo mira a su alrededor para averiguar qué sucede. Su juego era defender los subsidios al carbón y a los combustibles fósiles. Despiadado, pero devela una realidad importante. Eliminar los combustibles fósiles demasiado rápido sería injusto. Ucrania se comprometió a acabar con el carbón para 2035. Al mismo tiempo, no es un proceso fácil. Tenemos un 65% de la población que realmente depende de los subsidios del gobierno para la pobreza energética. No puede pagar las facturas. Y con las fluctuaciones del mercado este año, les resulta extremadamente difícil a muchas personas. Al final, Alok Sharma tuvo que ir en contra de la ciencia y de las demandas de los jóvenes. También entiendo la profunda decepción. Pero creo, como ustedes han señalado, que también es vital que nosotros protejamos este paquete. El trato fue debilitado pero no destruido, y el tiempo se había acabado. Y propongo que se adopte esta decisión en su forma modificada. Al no haber objeciones, así se decide. Exactamente lo que preocupaba a los manifestantes en la COP26. Y el acuerdo tampoco logró asegurar la financiación que más necesitaban los países más vulnerables. Es una sentencia de muerte para las personas más pobres del planeta. No solo eso, sino que los contaminadores dicen, al diablo con ustedes, no nos importan y no les vamos a dar un centavo. Entonces, muy decepcionado. No estoy decepcionado, sino enojado como puedes ver. Ningún acuerdo iba a desmantelar el capitalismo avanzado y cerrar la brecha entre el norte y el sur globales. El alcanzado aquí ni siquiera reduce las emisiones lo suficiente, o acuerda indemnizar a quienes van a sufrir por ello. Es un compromiso débil, pero no es un fracaso. El pacto firmado aquí reconoce que estamos en una emergencia y sienta las bases de lo que el mundo piensa hacer al respecto. Me siento muy esperanzada. Al principio del proceso hace 2 semanas no pensé que llegaríamos tan lejos. Al final hubo un giro inesperado, difícil de digerir cuando hay tantas emociones. Todos juntos en la sala, en un ambiente denso, abrumador. Pero si me hubieran dicho al principio que lograríamos esto no lo habría creído. Me alienta mucho la forma en que todo el mundo se ha unido, porque reconoce que necesita hacer más por la acción climática y mantener ese 1,5 grados a la vista. A la vista pero aún lejos del alcance. Desmontan este enorme espectáculo itinerante de negociación climática antes de su traslado a Sharm el Sheikh en 2022. Si la ambición allí fuera aún mayor que en Glasgow, podríamos tener una oportunidad, eso sí, muy pequeña. Tom Clark, Sky News, Glasgow. Vayamos a algunos de los países mencionados. India fue la nación que propuso una enmienda de última hora para debilitar el lenguaje sobre el carbón. Caterina Mitotsi se encuentra en Chennai, en India. Caterina. Sí, cuando reflexionemos sobre las últimas 2 semanas de esta conferencia de la COP, será esa intervención de la delegación india en las últimas horas de la cumbre lo que realmente quedará grabado en la memoria. Porque fue en ese momento que la cumbre, que tenía esa gran ambición de relegar el carbón a los libros de historia, vio cómo la esperanza se desvanecía de forma lenta pero segura. Un cambio tan sencillo en el vocabulario, de una eliminación gradual a una reducción gradual del carbón. Ya se quiera ver esto como que la India juega con la crisis climática o que simplemente es pragmática sobre su propia seguridad energética. Es algo profundamente significativo. Hemos pasado el día aquí en Chennai, una ciudad en la costa sur de la India donde muchos millones de personas han sido afectadas por el cambio climático. Queremos obtener y evaluar la reacción más reciente en el país. A miles de kilómetros de Chennai, se ha tomado una decisión que afectará a esta ciudad cuya temperatura va en aumento. En Glasgow, India ha defendido la continuidad en el uso de un combustible fósil que provoca el cambio climático. La activista Vishwaya estuvo en la COP26 y regresó a su país esta mañana. Inmediatamente después de aterrizar, cuando vi el cambio en terminología, de eliminación gradual a reducción gradual, sufrí una total decepción. Parece que para los líderes mundiales, para cualquier líder mundial,
Ni las personas o la humanidad, ni otras formas de vida. Ni nada les importa. Solo las empresas, los negocios, el dinero. Y aquí también va incluida India. India siempre ha ocupado un espacio bastante singular en la mesa de negociaciones de la COP. Se le considera un país emergente y en desarrollo, pero también es el tercer mayor contaminador del mundo. Históricamente, sin embargo, sus emisiones de carbono comparadas con las del mundo desarrollado siguen siendo bajas. Y es por eso que India ha luchado con éxito por esa modificación del texto sobre los combustibles fósiles. Le está diciendo al mundo, queremos una porción justa del pastel de carbono. ¿Acaso crees tú que fue justo, por parte de India, modificar el texto sobre los combustibles fósiles y el carbón? Lo último que debería hacer el mundo es dudar del compromiso de India para con la causa. Estamos demostrando mediante las acciones lo que estamos haciendo. Pero tenemos que ser muy realistas en nuestras acciones. Porque, sin duda alguna, debemos prestar atención a nuestra otra prioridad, que es ayudar a mucha gente que todavía no cuenta con acceso a lo más básico. Si se tiene en cuenta la totalidad de la población global, un 10% de esta ya ha consumido una gran parte del presupuesto de carbono, y nosotros aún tenemos a millones en la pobreza. Creo que no es justo. Y los más pobres en India, sin carbón, pasarían hambre. Es un problema que, según los activistas, las naciones desarrolladas no han escuchado en la COP o financiado adecuadamente. El norte global tiene todos los privilegios, y los problemas radican en el sur global, pero las voces del sur global no se escuchan como deberían ser escuchadas. Con todo, como señal irónica, sobre la capital india se extiende una niebla tóxica, alimentada en parte por las centrales eléctricas de carbón circundantes. Y el problema solo empeorará a medida que aumente la producción nacional de carbón para mantener bajos los precios de la energía. La postura del gobierno indio, que pide a las naciones ricas y desarrolladas que aporten dinero, está bien justificada. Pero pedir que se continúe con la extracción y quema de carbón y combustibles fósiles es una irresponsabilidad. Y no solo para el mundo, sino también para India y China, y para las personas que viven alrededor de estas zonas de desastre. Pero incluso desde estas zonas se ejerce poca presión sobre el gobierno para que cambie su posición. Cuando India decida eliminar gradualmente el carbón, lo hará según sus propias condiciones y según su propio calendario. Caterina Vitozzi, Sky News, India. Bahamas es una de las naciones insulares más expuestas al aumento de las temperaturas y del nivel del mar, y a condiciones climáticas extremas. Mark Stone se encuentra en las Bahamas en este momento. Mark. Hace unos días conversé con el primer ministro de este archipiélago, y me dijo entonces que le preocupaba el lenguaje de la conferencia de Glasgow, que le faltaba garra y que solo reflejaba aspiraciones. Y eso fue antes de que se diluyera la redacción sobre el carbón. Esta es solo una de muchas pequeñas naciones insulares en desarrollo que están decepcionadas y preocupadas. Querían unos compromisos mucho más firmes sobre financiación que las ayudaran a lidiar con las consecuencias de un clima cada vez más extremo. Y son conscientes de que, si no se pone freno al calentamiento del planeta, es posible que no haya un futuro para estas islas en el límite. Más allá de Glasgow y de las ambiciones, los bosques de Gran Abaco han desaparecido. La tormenta fue hace 2 años. Y sin embargo, milla tras milla el terreno aún se ve así, un páramo. Y en las comunidades de los alrededores apenas se ha reconstruido. ¿Acaso recuerdas bien la tormenta? Sí, señor. Fue horrible. Es algo que jamás quiero volver a experimentar. Xander Gardner tiene solo 18 años y nos muestra una isla que pone en contexto la conferencia COP y su propio futuro. Todo este perímetro, eso que se ve allí era una escuela. El dinero para la reconstrucción tras la mayor tormenta registrada en Bahamas nunca llegó. Es un largo viaje, pero al final lo vamos a hacer. La ciudad de Moss Hobble se siente olvidada, congelada en ese momento hace 2 años. Detrás del sonido de una lenta reconstrucción, todos aquí se preguntan qué les depara el futuro. En Glasgow, la jerga es pérdidas, daños y financiación de adaptación.
las exigencias de naciones insulares como esta para que los grandes países contaminadores paguen por las consecuencias aquí. Y el texto acordado les resulta decepcionante, mecanismos pero no compromisos. Y no es solo la destrucción, sino el desplazamiento. Así que tu mamá vive aquí. Sí. Vamos a verla. Estos módulos son un hogar temporal para todos aquellos que han perdido el suyo. ¿Qué pasa con la próxima tormenta? Porque debe preocupar que venga otra. Yo sé que no estaré aquí. Tengo que irme. Irme a otro sitio. ¿Donde el clima sea mejor? Donde el clima sea mejor. Lo que está claro es que los desplazados internos de hoy son los refugiados de mañana. Se convierten en la carga de otra nación. Unos módulos más adelante, Dominic, de 21 años, nos invita a su hogar temporal. Es la hora del almuerzo y mamá God no cocina. Con cualquier llovizna o trueno que se escuche, mis sobrinos enseguida se asustan y vuelven a pensar en el tema. Por lo que nosotros solo tratamos de volver a algún tipo de vivienda que con suerte nos proteja si de nuevo pasara otro huracán por aquí. Hablando con Dominic, queda claro que no tiene tiempo para la climatología o los culpables porque ahora mismo ella vive las consecuencias. Para ella, lo que importa es la supervivencia y existencia de su familia. Y es triste decirlo, pero es la pura verdad. Pero ahora que hablamos de ello y que me cuentas sobre la conferencia, descuida que buscaré esa información. Aquí el tiempo cambia rápido. Es la temporada ciclónica y están preocupados. En la costa se encuentra la comunidad pesquera de Cooperstown. Un descanso en la lluvia nos permite charlar con el bombero local Kirk Murray. Un hombre sin duda marcado, pero no derrotado, por lo que vivió hace 2 años. Si nos damos por vencidos ahora, perdemos toda la esperanza. Si nos unimos como país y a los países vecinos, podemos lograrlo. Es una misma lucha porque estamos pegados, ellos tosen y nosotros nos resfriamos. Si nos unimos, no hay nada que nos detenga. Uno sabe que lo alarmante es que, cualquiera que sea el acuerdo en Glasgow, cumplan o no los países sus promesas. Aquí probablemente ya sea demasiado tarde. Incluso las predicciones más modestas de aumentos de la temperatura provocarían subidas del mar de hasta 1 metro. Y ello sumergería toda esta comunidad isleña bajo el agua. No son imágenes del poder de la naturaleza, sino de las consecuencias de nuestros actos y la incapacidad de protegernos frente a ellas. Aquí están más allá de los compromisos, las promesas o los acuerdos en Glasgow. Mark Stern, Sky News en Gran Abaco, Bahamas. Aquí en el Reino Unido, todos evaluamos el acuerdo que se firmó en la COP26. Durante su intervención hace tan solo un par de horas, un optimista primer ministro elogiaba el Pacto Climático de Glasgow. Todos estos líderes mundiales vinieron a Glasgow porque sus políticos les están diciendo que deben actuar. Hemos escuchado los testimonios de personas que ya sufren los efectos. Y ayer por la noche, finalmente, llegamos al tipo de acuerdo revolucionario que el mundo necesitaba ver. Y nuestra editora política Beth Rigby nos habla ahora desde Downing Street. Buenas noches, Beth. El primer ministro pareció centrarse bastante en lo positivo, pero aceptó que en Glasgow no se había alcanzado una solución completa al cambio climático. Exacto, Sally. Poco antes de que comenzara la COP, el primer ministro describió esta cumbre como un punto de inflexión para la humanidad, el momento en el que realmente hemos comenzado a abordar el cambio climático. Y en la rueda de prensa de esta tarde, ciertamente trató de darle un giro positivo. Dijo que era algo revolucionario. Dijo que había trazado el camino a seguir con una hoja de ruta para derrotar el cambio climático. Pero, si nos alejamos de toda la propaganda, también reconoció en esa rueda de prensa que con lo que acaba de suceder en Glasgow, el mundo todavía continúa en camino a calentarse 2 grados centígrados para finales de este siglo. Eso no es precisamente lo que quería el Acuerdo de París. Todavía no se han cumplido los objetivos que fueron fijados en la capital francesa. Y aunque el primer ministro dice que se mantiene el objetivo de 1,5, aún queda mucho más trabajo por hacer. Y para mí la persona que lo resumió muy bien fue John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, cuando dijo a la conferencia durante su clausura que, si París había construido el estadio para hacer frente al cambio climático, entonces Glasgow iniciaba la carrera para lograr la verdadera victoria. Pero si fue un éxito o no,
no se decidirá sobre la base de lo que sucedió en los últimos días. Se decidirá en los próximos meses. A medida que los países presenten, o no, unos planes más ambiciosos para abordar el cambio climático. Entonces, tras una cumbre muy difícil, creo que ahora todos los ojos están puestos en Egipto, en la próxima COP. Y esos negociadores exhaustos ahora necesitan tomar el testigo una vez más y continuar en la carrera. Beth, gracias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describe el Pacto de Glasgow como un consenso. Aquí nos llega una valoración por nuestro corresponsal científico Thomas Moe. ¿En qué condiciones deja el Pacto Climático de Glasgow el planeta? Antes de la cumbre de la ONU, la acción de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nos situaba en camino a un calentamiento de 2,7 grados por encima de las temperaturas de la era preindustrial para finales de este siglo. Muy por encima de 1,5 grados, el punto en el que muchos científicos creen que el clima se volverá peligrosamente inestable. 2 semanas de negociaciones nos han acercado a ese objetivo, pero aún nos quedamos muy cortos. Con las metas a las que se comprometieron los países para 2030, nos dirigimos hacia un aumento de alrededor de 2,4 grados. Incluso en la situación hipotética más optimista, y teniendo en cuenta los vagos compromisos a más largo plazo de 0 emisiones netas, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura promedio de alrededor de 1,8 grados. Esas pequeñas diferencias realmente importan. Comparemos el mundo a 1,5 grados y a 2 grados centígrados. Una brecha de solo medio grado. Bueno, la cantidad de personas en todo el mundo que enfrentaría al menos una ola de calor intensa cada 5 años aumentaría de 420 millones a 1.700 millones. La falta de lluvias haría que la población afectada por una sequía intensa aumentase de 133 millones a 195 millones. El aumento del nivel del mar llevaría el número de personas afectadas por inundaciones costeras de 60 millones al año a 72 millones al año en 2095. Y el hambre en el mundo aumentaría a medida que los rendimientos de los cultivos de maíz decrecieran en un 6%, con una caída aún mayor del 9% a 2 grados. La humanidad no sería la única afectada. La proporción de insectos que perderían la mayor parte del área donde normalmente viven aumentaría del 6 al 18%. Y sustentan cadenas alimentarias completas. Se nos agota el tiempo para controlar el calentamiento global. La temperatura promedio ha aumentado en 1,2 grados centígrados desde la época preindustrial. Y ya hemos visto temperaturas altas que han establecido récord este año en América del Norte y en el Mediterráneo, mientras Europa Central ha sufrido la devastación causada por precipitaciones extremas. Como ha dicho el secretario general de la ONU, el cambio climático avanza más rápido que nosotros. Ha sido Thomas Moe, y bien, diplomáticos y equipos de negociación de unos 200 países se reunieron en Glasgow para la cumbre, así como activistas de todo el mundo. Nos acompaña ahora Laurence Tubiana, quien fuera embajadora para el cambio climático en Francia, representante especial en la COP21 de París y uno de los artífices del Acuerdo de París. Ahora dirige la Fundación Europea para el Clima. Muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta sencilla. ¿Acaso fue Glasgow un éxito o un fracaso? Creo que no podemos responder de ninguna manera. Ha sido un paso de avance después de París. Demuestra que la presión funciona. El Acuerdo de París funciona. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que se nos está agotando el tiempo. Realmente nos estamos quedando sin tiempo para abordar el problema que nos está afectando. Quizás lo podamos describir como la sensación de ver un vaso medio lleno, medio vacío. Y en particular vacío, ya que en Glasgow escuchamos decir a muchas delegaciones de países menos desarrollados y pequeñas islas que el recuento no fue en su favor. En cierto modo vemos que países emergentes y desarrollados al menos se comprometen con algo. Por supuesto que veremos mucho más el próximo año. Pero los problemas de pérdidas y daños en las imágenes presentadas por la transmisión de ustedes, la verdad es que impresionan. Y no se trata de mañana, solo de hoy. Así que Glasgow para mí es un mensaje de aceleración. Sí, porque la pregunta supongo que es la siguiente. Si fueras una nación insular que está siendo erosionada rápidamente, ¿dirías que fue un éxito? No creo que puedan decir tal cosa. Sienten que los países desarrollados las han dejado atrás. Y que al final no quisieron comprometerse a tener un verdadero mecanismo financiero para las pérdidas y daños, ni reconocer un año meta.
Aunque sea una responsabilidad amplia, recae sobre ellos en cuanto a lo que sucede allí, por lo que para ellos no habrá sido un éxito, y tenemos que demostrar que su punto de vista ha sido tenido en cuenta. Y si no llegamos a acordar el financiamiento para pérdidas y daños en esta COP, tendremos que considerarlo seriamente para la próxima. Y además, necesitamos que los países se comprometan con más planes. Muy bien, y por último, el ministro de Medio Ambiente de las Maldivas dijo: la diferencia entre 1,5 y 2 grados centígrados, para nosotros, es una sentencia de muerte. Absolutamente, y lo han dicho durante muchos años. La primera ministra de Barbados preguntó hace poco, al comienzo de las conversaciones, ¿cuándo llegaremos a ver una cantidad suficiente de estas imágenes de catástrofes terribles? Y probablemente no hayamos visto suficientes. Bien, Lawrence Tubiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un senador australiano ha descrito el cambio de lenguaje en el Pacto Climático de Glasgow como una gran victoria para el carbón. El país es el segundo mayor exportador del mundo. Entre 2018 y 2019 el valor total de las exportaciones de carbón de Australia fue de casi 70.000 millones de dólares. La mayor parte del carbón exportable se produce en Hunter Valley, en Nueva Gales del Sur. Este estado extrae alrededor del 40% de toda la producción de carbón en Australia. La corresponsal de Sky Siobhan Robbins informa desde Muswell Brook, en la parte alta de Hunter Valley, sobre la dependencia del carbón que muestra el país. Este es el país del carbón. En Hunter Valley, una amplia fuerza laboral de más de 13.000 personas excava y explota estas tierras. Los australianos construyen fortunas y futuros con el oro negro que extraen de la tierra. El carbón es muy importante para esta zona y para esta comunidad. Creemos que nos quedan otros 30 años de esta industria para seguir vendiendo carbón en todo el mundo. Luego, el último pedazo de carbón que se queme en el mundo debería ser carbón negro de Hunter Valley. ¿Qué pasaría si desactiváramos el carbón ahora? Veríamos una devastación social en cuanto a la pérdida de empleos, a la quiebra de negocios y a las personas que se mudarían de la zona. Esta comunidad no solo se ha creado a base de carbón. Este último forma parte del tejido mismo de la sociedad. La gente ha dado su vida por las minas. Las minas han dado sustento a decenas de miles de personas. Australia puede haber respaldado el acuerdo de la COP para eliminar el carbón sin fecha límite, pero eludió una promesa anterior de cortarlo por completo en la próxima década. Una decisión respaldada por muchos aquí. Por desgracia, con este movimiento verde uno de los dos principales sacrificios ha sido nuestra industria. Ya no fabricamos nada en este país. Todo ha ido a parar a China. Así que nos queda muy poco en este país en lo que respecta a fuentes de ingresos. Esta es una de las principales y ahora quieren matarla, junto con todo lo demás. Entonces, ¿estás dispuesto tú a probar suerte y correr el riesgo de que el planeta muera? No digo que no debamos hacer nada. Hay cosas que podemos hacer para reducir las emisiones de carbono. Pero tampoco creo que introducir un interruptor que actuará como una bomba nuclear en nuestras economías sea una buena idea. Este es el lado de la casa que da a todas las minas. Pero esto ha empeorado. Incluso en el país del carbón, los temores sobre la contaminación y el cambio climático ya causan divisiones. ¿Qué es eso que limpias? Polvo de carbón hace que me enoje y me preocupa, porque también está en mis pulmones. La familia de Margot hizo dinero con la minería en el pasado. Pero para que Australia tenga futuro, ella cree que el carbón debe quedar en el pasado. El gobierno ha impulsado las energías solar y eólica y prometido cero emisiones netas para 2050. Pero también ha dado el visto bueno para más minas. Estamos a punto de excavar más tierra y desenterrar más toneladas de carbón durante muchos años más. Sencillamente no podemos seguir así. Por el clima. Yo creo que ya ha sonado la campana. Y que es hora de que la industria del carbón comience la transición hacia su propio final. Esta no es solo una batalla doméstica. Australia es el segundo mayor exportador mundial de carbón.
un distribuidor global del combustible fósil más sucio del planeta. Estas comunidades han luchado y muerto por el carbón. Si Australia cede ante la presión, ¿qué sucede con las personas que viven aquí? Si no cede, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Es esta una bajada del telón para el carbón? No creo que lo sea. Tan solo hay que echarle un vistazo al telón de fondo de la COP. Existe una demanda de carbón récord en todo el mundo. Entonces, si hubiera que librar una última batalla por el carbón, debería librarse aquí en este país. A la sombra de los primeros compromisos sobre el carbón en la COP, Australia se enfrenta ahora a su conflicto de poder más importante. El equilibrio de energía, economía y medio ambiente que se alcance aquí influirá en todas nuestras vidas. Los activistas climáticos han criticado a Australia por no llevar a la conferencia mejores objetivos de emisiones para 2030, ni mostrar deseo alguno de alejarse rápidamente del carbón. Pero las comunidades mineras con las que he hablado ven con buenos ojos el Pacto de Glasgow. Dicen que supondrá poca diferencia para Australia, que creen que aquí seguirán extrayendo carbón del suelo en 30 años. Y un senador defensor del carbón ha dicho a Sky News que Glasgow fue una victoria para el combustible fósil. El acuerdo que salió de Glasgow de la noche a la mañana es una luz verde para una mayor producción de carbón. Es lo que India quería. Por eso no estuvo de acuerdo con el texto original, el cual quería ver el carbón eliminado por completo. Y esa es una buena noticia para el mundo, porque quizás lo más importante que pueda hacer el mundo en las próximas décadas sea sacar a más y más personas de la pobreza. Y el carbón y la energía barata ayudan a conseguirlo. La situación en Australia mientras los líderes mundiales se reunían en Glasgow. Sky News ha estado informando desde todo el mundo sobre el impacto del cambio climático en estos momentos, y cómo el hecho de no lograr un acuerdo significativo sobre las emisiones de carbono en la COP26 pondría a las personas que ya son vulnerables en un riesgo aún mayor. La isla de Madagascar, en el Océano Índico, ha estado sufriendo la peor sequía en 40 años. Los niños mueren lentamente de hambre, mientras sus madres suplican ayuda. Nuestra corresponsal especial Alex Coffed y su equipo informan ahora desde Ambobombe en el sur de Madagascar sobre lo que las Naciones Unidas afirman que podría convertirse en la primera hambruna del mundo por el cambio climático. Cavan en busca de agua. Tienen que cavar en la arena unos huecos hasta su cintura para tratar de llegar al manto freático. Y hay miles haciendo esto en lo que alguna vez fue un río, no precisamente pequeño. Es la imagen más cruda de la gravedad con que está afectando el cambio climático a Madagascar. Y nuestros drones muestran imágenes de una cicatriz de arena serpenteante que se extiende y extiende. Cavan porque no hay agua. Esa es toda la que tienen para beber, lavar y cocinar, tras la peor y más prolongada sequía en 40 años. Y este es un país que básicamente se desplaza mediante esto. Carretones, una proporción bastante pequeña de la población tiene acceso a automóviles. Ni siquiera a la electricidad. Solo alrededor del 15% de la población tiene acceso a la electricidad, por lo que este resulta ser uno de los países con las emisiones de carbono más bajas del mundo. Y sin embargo, es el que realmente está sintiendo las mayores consecuencias. La ONU ha declarado que ciertas partes del país se encuentran al borde de la hambruna. El cambio climático provoca muertes, y Malalasa es una de las víctimas más jóvenes en Madagascar. Apenas tiene fuerzas para girar la cabeza. Tiene el peso de un bebé recién nacido. En realidad tiene 1 año y 2 meses, con pocas reservas para combatir enfermedades. Ahora tiene tuberculosis, pero está demasiado débil para llorar y protestar mucho. Va viviendo y muriendo lentamente en el país que probablemente pase a la historia como el primero en sufrir una hambruna por el cambio climático. Los trabajadores de la salud tienen pocas armas para librar esta guerra ambiental. Sin que se haya disparado un solo tiro, ven sufrimiento a gran escala. Y están perdiendo. Gran parte del país es tan pobre que lucha por conseguir suficiente comida. La clínica semanal en Ambobombe está repleta de madres y niños hambrientos y con desnutrición aguda. Aquí un estómago hinchado es señal de sufrimiento y hambre. Casi el 90% del país vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $2 al día. Es uno de los países más pobres del mundo. El llanto de Soja es buena señal. La niña es suficientemente fuerte como para luchar.
Y una pequeña victoria, su peso ha aumentado. Su madre sonríe por primera vez. Estoy muy feliz, nos dice. Los pequeños son los más vulnerables. Madagascar lleva años de cosechas perdidas o malas, causadas por este prolongado periodo de sequía. Y esta ayuda es su única esperanza de supervivencia. Dan gracias a las agencias de ayuda. La falta de agua ha tenido un efecto dominó. Las condiciones de saneamiento empeoran y las enfermedades aumentan. Cada día es una lucha por comer y por vivir. Estos son los que han logrado llegar a la principal ciudad sureña y a la ayuda. Viajamos por el sur, la región más afectada. El país es uno de los más biodiversos del mundo, con un ecosistema único y especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, pero apenas subsiste. Con muy poca infraestructura, muchas carreteras sin pavimentar y comunidades extremadamente remotas, por lo que la ayuda que llega es difícil de entregar. El país sufre varios ciclones y tormentas de polvo anuales, que dificultan aún más la agricultura de subsistencia, y la gente está cada vez más desesperada. Estos pastores jóvenes no quieren que los entrevisten, pero recogiendo piedras y agitando sus herramientas, exigen dinero para dejarnos pasar. Y luego se sientan frente a nuestros autos y se niegan a moverse hasta que paguemos. Nuestros colegas malgaches comienzan las negociaciones cuando los pastores les dicen que tienen hambre y necesitan dinero para comer. Los conductores entregan efectivo a regañadientes. Cuando llegamos a Morofu, el anciano de la aldea se muestra consternado por el intento de atraco. El saqueo de las escasas cosechas va en aumento aquí. Insiste en mostrarnos lo desnutridos que están los niños. Y muchos muestran señales de desnutrición aguda. Esto es lo que han quedado reducidos a comer. Flores de cactus que devoran muy rápidamente. Ofrecen algo de alivio para los dolores del hambre, pero luego les hincharán la barriga y causarán calambres. Muchos tienen los labios ampollados y la misma piel marchita de quienes les llevan el triple de edad. Por supuesto que no es suficiente, pero no tenemos otra opción, nos dice ella. Aquí nadie tiene electricidad, talan árboles y los queman como combustible. Muchos viven en condiciones del medioevo. Él tiene 2 esposas y 2 familias numerosas, con un total de 16 niños que alimentar. Nunca puedo llenar estos tazones con suficiente comida para ellos, dice, y siempre tenemos hambre, pero yo hago el arroz para alargarlo. Nos muestra su segunda casa, a unos metros de distancia. Intenta hacer relleno para colchones. Pero no ha vendido nada, por lo que nos dice que volverán a comer flor de cactus. El anciano del pueblo insiste en escoltarnos hasta la salida, y su instinto no le falla. Los pastores han estado esperando nuestro paso por la única salida. Los jóvenes reciben un regaño cuando protestan porque necesitan ayuda. Todos tienen hambre. Madagascar prácticamente no ha contribuido a las emisiones anuales de carbono del mundo, pero quizás sea el país más afectado. Y su pueblo clama por un cambio. Alex Coffett, Sky News, Madagascar. Los científicos predicen que África se verá más afectada por el cambio climático que cualquier otro continente en el planeta. Evelyn Acham es una activista climática de Uganda y conversa con nosotros ahora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué crees que significa este acuerdo para tu país? Muchas gracias por haberme invitado. Mi país ha estado sufriendo. Es uno de los países que están sufriendo algunas de las peores consecuencias de la crisis climática. Somos los menos responsables por las emisiones globales de CO2, pero estamos sufriendo algunas de las peores consecuencias. Y sin embargo, las decisiones de ayer, las decisiones finales que se tomaron en la COP, solo significarán mayores desastres para nosotros, más muertes para nosotros. Durante años hemos estado esperando los 100.000 millones de dólares estadounidenses prometidos para 2020, pero no hemos visto el dinero todavía. Seguimos a la espera del dinero y necesitamos verlo. Y aparte de estos 100.000 millones de dólares estadounidenses, no hay un fondo específico para pérdidas y daños. Mi país ya está sufriendo pérdidas y daños, al igual que muchos otros países. Tantos otros países pobres en el sur global. Exigimos este dinero y necesitamos ver este dinero. ¿Crees tú que llegará ese dinero? Acabamos de ver con el COVID que los países ricos han prometido dinero a las naciones pobres,
a los países en desarrollo, para combatir la pandemia y ha tardado mucho en llegar. ¿Acaso temes tú que suceda lo mismo con la crisis climática? Yo creo que ese dinero en realidad está ahí, que es posible hacérnoslo llegar, pero que los líderes simplemente no tienen suficiente voluntad política para hacer entrega de este dinero. No obstante, algunos países, como es el caso de Escocia, ya se han comprometido a aportar alrededor de 2 millones de libras para hacer frente a las pérdidas y los daños. Por lo que hacemos un llamado a más familias de naciones para que se unan a estas y proporcionen ese dinero para pérdidas y daños, especialmente los países ricos que han provocado esta crisis. Ustedes son responsables de proporcionar ese dinero por pérdidas y daños. Y los 100.000 millones de dólares de financiación climática. Estamos esperando el dinero. Se suponía que llegara el año pasado, pero no lo vimos y seguimos esperándolo. Y si el dinero aún no llega, no nos quedaremos callados. Seguiremos exigiéndolo. Porque la gente está muriendo, la gente está sufriendo, estamos viendo desastres todos los días en todas partes. Y no tenemos los recursos para adaptarnos a esto. No tenemos los recursos para las pérdidas y daños. Pero hay ciertas cosas a las que no te puedes adaptar. Como dice Vanessa, no podemos adaptarnos a la extinción. No podemos adaptarnos al hambre. Así que tenemos que ver este dinero. Evelyn Acham, muchas gracias por acompañarnos. La advertencia de que no se ha hecho lo suficiente en Glasgow será recibida con consternación por personas en países de todo el mundo, como Uganda, para quienes los efectos del cambio climático ya son demasiado reales. Aquí en Brasil, el ganado de la selva tropical es parte de una conspiración multimillonaria. Nuestro corresponsal en jefe Stuart Ramsey ha estado en Santarém, en el estado brasileño de Pará. Una advertencia, este reportaje contiene imágenes de un rebaño de ganado que recibe maltratos. Stuart nos cuenta sobre el comercio ilegal de carne de res en Brasil. Estos novillos no están registrados y son ilegales. No tienen marcas legítimas. Algunos tienen etiquetas amarillas que solo indican que se han vendido. Son de la selva amazónica, de fincas que carecen de legitimidad. El terreno ha sido robado. Pero este ganado a la larga entrará en la cadena de suministro de alimentos del mundo, rebautizado como legal. Es una conspiración valorada en millones. Lavado de carne de res, con la Amazonía como centro. El vínculo vital entre el cambio climático y el ganado es sencillo. El 80% del bosque que se tala aquí lo talan los ganaderos. La Amazonía está siendo destruida para que puedas comer carne de res. Así es como se ve cuando los granjeros se establecen. Los árboles simplemente desaparecen para nunca volver. Este es el estado de Pará en el Amazonas. Se ve así donde quiera que vayas. Brasil es el exportador número 1 de carne de res del mundo, en gran parte a expensas del bosque que mantiene al planeta respirando. Una auditoría reciente en la mayor empacadora de carne del mundo descubrió que ésta había comprado más de 300.000 vacas del estado de Pará que presentaban irregularidades. Básicamente, la carne de res llegaba al mercado común desde las granjas en la selva tropical. El ganado se transporta cientos de kilómetros en camiones. Lo ves donde quiera que vayas. Hay 210 novillos en estos 2 camiones. Han viajado durante 7 días sin comida ni agua. Y permanecido estacionados aquí durante horas. El metal del camión está tan caliente que no se puede tocar. Los ganaderos nos dicen que los novillos pueden perder hasta 35 kilogramos cada uno, solo por el viaje. Rara vez se ve este negocio no regulado e ilegal. Sky News ha logrado un acceso sin precedentes a este turbio mundo de la producción de carne de res, por agricultores impenitentes que creen que es su derecho. Proporção de alimentos, de produção de alimentos no mundo, ela não tem acompanhado esse aumento de população. Então, seja necessário a gente produzir alimentos na Amazônia. O que os pecuaristas da região produzem aqui é alimento, é proteína, para saciar a fome do planeta. Agotados por los días en un camión, estos novillos descansan unas horas antes de la siguiente fase de su viaje, en una barcaza transportadora fluvial por un afluente del Amazonas. Son conducidos hacia la rampa metálica de carga de la barcaza. Resbalan y se pisotean unos a otros.
sin regulación, sin controles y ciertamente sin veterinarios. Su bienestar parece ser completamente ignorado. Uno de los novillos no llega a subir la rampa y se atasca. Así comienza más de una hora de brutales esfuerzos para que se mueva. Los rancheros empiezan pateándolo en la cara, tratando de irritarlo para que se ponga de pie. Es obvio que sufre una angustia terrible, pero le meten la cabeza en el agua a la fuerza. Esperan que el novillo tema ahogarse y que reaccione avanzando. El animal debe de estar aterrorizado. Hace un gran esfuerzo por avanzar y se derrumba. Con las piernas separadas. Ahora queda gravemente herido y aún no está a bordo. Cualquiera que haya visto cómo tratan a los animales cuando los llevan al matadero, sabe que es bastante espantoso. Pero este es un incidente muy desagradable y ese animal está exhausto. El caso es que todo esto forma parte de un comercio no regulado. Nadie sabe dónde terminará esa carne. Podría terminar en Gran Bretaña, en Europa, incluso en Argentina, en Brasil. Y ese es el problema aquí, que nadie sabe lo que está pasando. Y por supuesto que no se aplica ninguna de las restricciones habituales de tratamiento. Al final recurren a un aparejo de poleas. Atan unas cuerdas a los cuernos del animal y lo suben lentamente a la barcaza. Esta carne de res al final la certificarán y exportarán. Y ninguno de nosotros sabrá que proviene de la selva amazónica, producida para satisfacer la demanda. Stuart Ramsey, Sky News en la Amazonía. China es la mayor potencia industrial del mundo y su mayor contaminador. El presidente Xi Jinping no asistió a la cumbre del clima en Glasgow, y fueron sus negociadores quienes se unieron a India en un intento de última hora por diluir los compromisos en el texto final. Tom Cheshire nos informa ahora desde Pekín sobre el papel crucial que desempeña China. El mundo esperaba mucho del mayor contaminador del planeta, o al menos algo. Pero China no hizo nuevas promesas importantes en la COP26 porque ese era realmente el plan desde el principio. Escuchen las palabras del hombre que no estuvo allí, el presidente Xi Jinping. Desde que anuncié los objetivos de punto máximo de carbono y neutralidad de carbono el año pasado, China ha formulado un plan de acción para alcanzar el punto máximo de dióxido de carbono antes de 2030. En otras palabras, China tiene su propio plan y está decidida a adherirse al mismo sin que le importe la presión internacional. Esto es especialmente decepcionante en el caso del carbón, el combustible fósil más contaminante. Junto con India, al final China aseguró un debilitamiento del lenguaje sobre el carbón, lo que significa que puede seguir aumentando su capacidad hasta 2025, como tenía previsto. Dice que los costos económicos de relegar el carbón con mayor rapidez son demasiado grandes. Pero estamos donde estamos y si Pekín no cambia sus objetivos de emisiones, entonces la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que los cumplan? Y lo que nos muestra aquí es, para el periodo de tiempo elegido, ¿cuál es el cambio en la emisión de carbono? Viking Su es investigador en la Universidad de Tsinghua en Pekín y también en Carbon Monitor, un proyecto que tiene como objetivo crear un panel de control de emisiones globales casi en tiempo real. Dice que China se está tomando en serio sus emisiones. En China, yo no solamente veo muchas más políticas nacionales, sino también respuestas a nivel local. Los gobiernos locales realmente intentan conseguir un control preciso de su carbono, como tratar de averiguar dónde pueden reducir las emisiones, con suerte, sin dañar la economía y equilibrando muchos factores. Así que realmente veo los esfuerzos locales también. Ahora que se pide a los países que regresen en 2022 para que informen sobre su avance, las cifras de las emisiones actualizadas serán muy importantes. Si en la COP26 se trataba de palabras, ahora se trata de los números. Tom Cheshire, Sky News, Pekín. Según una encuesta para Sky News, los británicos creen en el cambio climático, pero no están muy dispuestos a pagar más para abordar el desafío. Lisa Holland se encuentra en una antigua zona minera en el sur de Gales, donde sondea la opinión pública. Esta parte del mundo debe su historia al carbón. Ya nadie baja a las minas. Y en Glenavon esto ha pasado factura. Pero sus habitantes pueden sentir que el clima está cambiando. ¿Acaso crees tú que lugares como este tendrían una relación incómoda con el cambio climático? Para algunas personas sí. El patrimonio de esta localidad es la carbonería y la siderurgia. Y sin eso, no habría pueblo.
Una encuesta realizada para Sky News sugiere que la concienciación sobre el calentamiento global va en aumento. El 76% de las personas con las que hemos hablado aceptan que el clima está cambiando debido a la actividad humana. Pero casi 2/3 afirman que no han estado prestando atención a la conferencia sobre el cambio climático. Mason, de 10 años, se cuenta entre los que han estado siguiendo el evento. ¿Qué sabes de la COP26? Se celebra en Glasgow y la gente marcha por las calles y todo eso. Pero Blaenau en general es mucho menos frenético. Y eso forma parte del problema. En el pasado, este habría sido un pueblo de la fiebre del oro. Ahora las empresas han cerrado, los niveles de pobreza son altos y la gente está preocupada por el costo de la vida, menos por salvar el planeta. Los lugareños admiten que los espacios para autos eléctricos no se usan mucho. El fabricante de letreros Yasir dice que le cuesta trabajo encontrar mano de obra para mantener sus negocios en marcha. Desde el punto de vista comercial, se trata de la asequibilidad. Si puedes permitirte cambiar tu vehículo, etc. Nuestra encuesta sugiere que la población está dividida en torno a si se deben aumentar los impuestos para ayudar a pagar los costos de la reducción de las emisiones de carbono en Gran Bretaña. El 44% se opone a la idea. Obviamente, al ser más templado, la hierba crece mejor. El ganadero de ovejas James Bond sabe mejor que nadie cómo han cambiado las estaciones. En algunos aspectos, ya es demasiado tarde. Yo creo que, con el tiempo, el mundo probablemente se una para mejorar las cosas. Pero no creo que sea algo que vaya a suceder a corto plazo. In the dark recess of the mind, where you age before your time. Algo que no ha cambiado aquí es el coro de Blaenau, que continúa cantando después de más de 100 años. El ganadero James es barítono y nos llevó a conocer a otros integrantes y sus amigos, para conversar sobre cómo están cambiando los hábitos en estas laderas. Piensan que en un pueblo como este, típico como muchos otros de Gran Bretaña, habríamos instalado bombas de calor en estas casas adosadas. Ahora tenemos bancos de alimentos en estos pueblos, vamos para atrás. Y creo que hay más gente preocupada por eso que por el cambio climático. En nuestra encuesta, más de 2/3 dijeron que se sentían pesimistas sobre la posibilidad de que el mundo realice los cambios necesarios para limitar el impacto del cambio climático. Creo que hay mucha pasión, pero me preocupa cuánto en realidad se va a lograr. El planeta necesita algo más que oraciones. Y como sugiere nuestra encuesta, una mayor voluntad global de parte de una comunidad para salvar a otra. Lisa Holland, Sky News, Blaenau. Hablemos con nuestro editor científico Tom Clark en Glasgow, para que nos resuma dónde estamos y qué sucederá a continuación. Tom. Bueno, lo que necesitamos escuchar es que ellos han cumplido con lo que prometieron hacer aquí en Glasgow. Firmaron este pacto climático de Glasgow. Hay muchos detalles, reglas que la ONU introdujo, en parte por el Tratado de París. Tienen que declarar sus emisiones y seguir esas reglas. Pero lo más importante es que deben regresar en 2022 con unos objetivos más ambiciosos. Esa es la parte crucial, mantener ese 1,5 grados sobre la mesa, al alcance, porque ahora mismo simplemente no lo está. Pero algo muy importante es que también debemos estar atentos al comportamiento del resto de la economía. Hubo algunos anuncios importantes aquí en Glasgow sobre la movilización de efectivo. Acuerdos entre diferentes naciones para eliminar por fases el carbón, autos eléctricos. Mucho podría pasar en la economía real que impulse las cosas más rápido que el avance del proceso de la ONU. Podría suceder y es algo a lo que prestar atención. Tom, gracias. Mientras los políticos y diplomáticos han estado discutiendo el acuerdo en Glasgow, yo he viajado a la selva tropical más importante del mundo y a algunas de las ciudades más grandes de Brasil. A veces era deprimente lo que veía, pero estas son algunas de las personas que conocí, muchas de las cuales aportan su granito de arena en circunstancias difíciles para luchar contra el calentamiento global. Este ecosistema es muy importante. Me siento enojado, triste. Debemos luchar por esto, es nuestra tierra. El pueblo Kokama ha sido desplazado por la minería y la tala ilegales, y su lengua y cultura están amenazadas. Esta es una de muchas formas de luchar.
contra el cambio climático. Estos árboles son importantísimos. Pero no es nada sencillo. Los desastrosos hábitos del hombre están pasando factura aquí. Este es mi sueño y aquí está la pesadilla. No solo destruyen árboles aquí, también envenenan los ríos. Residuos industriales, productos químicos y aguas negras humanas fluyen por aquí. Es lo que le está haciendo el hombre a una de las selvas tropicales más grandes e importantes del mundo. Tan preocupados están los científicos por lo que está sucediendo en esta zona que sobrevolamos, que temen que, si esto continúa como va, dentro de unas pocas generaciones, la selva amazónica podría desaparecer. Es ilegal, pero no podemos rendirnos. Lucharemos cada día. Bienvenido a mi invernadero. ¿En una favela? Vamos. Tengo un sueño. Quiero muchos, pero muchos invernaderos en todas partes. Es mi sueño. Favela, invernadero. Tan solo algunas de las personas inspiradoras que conocí aquí en todo Brasil. En lo que por lo demás debo decir que es un panorama bastante deprimente. Realmente no hay voluntad política aquí en Brasil, en el gobierno y ciertamente en el presidente del país en estos momentos para abordar el cambio climático. Y aunque la gente de a pie marcará una diferencia, son los políticos, son los líderes nacionales, quienes cuentan con el poder real para hacer que las cosas cambien. Glasgow ha venido y se ha ido. La batalla por el planeta continúa. Desde Río de Janeiro en Brasil. Adiós.